euskario que empieza en el oficio y que venía a pedir consejo a estos que estamos aquí. Iñaki Gabilondo, un placer. Un placer para mí, en efecto. Vengo a aprender y llevo un rato ya tomando notas. Aprendiendo, ¿no? Sí. Bueno, este domingo se emiten Imprescindibles a las 9:30, recuerden, en la 2. Es pecado perdérselo, un documental. Yo tuve la suerte de verlo ayer para poder documentarme para esta entrevista a Iñaki Gabilondo, y hoy tiene un preestreno en el Centro Cultural Matadero, que aunque tú vengas de familia de carniceros no tiene nada que ver con lo que pensamos. Es un centro cultural, simplemente, ¿no? Sí, bueno, estoy impresionado, estoy imprescindible. Yo creo que todos somos imprescindibles y nadie lo es. Para mí es un honor y es una cosa muy excesiva. Y en efecto, se emite pasado mañana y hoy hacen un acto. Yo estuve en otra ocasión cuando era Luis del Olmo el protagonista y por tanto sé que es así. Se reúne un montón de gente y le presentan el documental que, por lo que he ido viendo, puesto que he estado asistiendo a todo el proceso y participando en él, ha sido hecho con un primor y con un cariño tal que yo estoy completamente abrumado. Es una maravilla. Yo tuve ayer la oportunidad de verlo y me perdí el Barça por ver tu documental, con eso te lo digo todo. Tú que llevas ya una trayectoria amplia y dilatada y en gran cantidad de medios, te preguntaba el otro día cuando hablamos para que vinieras aquí, dije yo, Iñaki, esto no está demasiado revuelto. Tú me decías, no, yo esto lo he vivido muchas veces. Hombre, lo de Pablo Casado ayer también... Sí, bueno, Pablo Casado ayer también, pero tampoco puede llamarle muchísimo la atención a quien lleva observando las cosas desde hace muchos años. O sea, el disparate, el exceso, la desmesura, pues por desgracia no debutó ayer, lleva ya bastante tiempo, lo cual no quiere decir que me haga ninguna gracia lo de las desmesuras de ayer, pero bueno, si hacemos un día, podéis hacerlo, como antología de las desmesuras os vais a encontrar con un buen montón, ¿sabes? Y además podéis elegir colores, ¿eh? Y tú narraste unas cuantas, pero ahora vamos a tu trayectoria profesional. Antes, en el documental empiezas los primeros planos en San Sebastián, hacia la Concha. Yo es que no lo he visto, pero... bueno, pues estoy haciendo un poco de spoiler, no te voy a decir nada. Pero como sí sabes las declaraciones que has hecho para el documental, empiezas con una palabra en vasco que se dice: yo nací en la posguerra, en el 42, ¿no? O sea, 3 años después de acabar la Guerra Civil. Y había una palabra que era como aixó, no sé si lo pronuncio bien. Aixó, que es silencio. Pero tú callado no has estado. Bueno, no, teníamos nuestros padres, fíjate, somos una familia muy numerosa, en general muy locuaces todos, hijos de unos padres que no hablaban gran cosa, ¿no? Y en efecto, creo que es uno de los rasgos de la posguerra, de otros momentos de crisis, el silencio, ¿no? En nuestra familia había puntos de vista bastante divergentes sobre la política, había dos bandos también, había sido muy reciente la guerra, había habido horrores grandes, había habido dramas grandes, y entonces había una voluntad de armonía extraordinaria que a mí me ha servido de lección para siempre. O sea, la armonía, si se tiene voluntad, se logra. En nuestra familia había todos los elementos para fabricar la discordia y, sin embargo, había una gran voluntad de concordia. Bien, es verdad que en ocasiones, pues sobre todo después de los banquetes, de los bautizos, de las primeras comuniones, cuando caía la copita de anís y se empezaban a soltar las lenguas, el temor de que aquello pudiera desbarrar era cuando hacías ahí que las madres decían que es de silencio. Pero lo decían por los de abajo, o por los vecinos de abajo, que dices, si alguien tiene que estar en el cielo son mis vecinos de abajo. Bueno, los vecinos de abajo, porque fíjate, una casa con 9 hermanos, Gabilondos. 7 de ellos chicos, jugando partidos de fútbol en el pasillo, pero con todas las de la ley, con sus córneres y sus remates a puerta. Pues para los vecinos de abajo pues debió ser yo creo que hay un cielo específico para nuestros vecinos de abajo. Sí. Llevas mucho tiempo viviendo y trabajando fuera del País Vasco, pero vuelves a Euskadi, a San Sebastián sobre todo, regularmente, y hay una declaración que dices: soy más vasco cada segundo que pasa. ¿Por la distancia? No, cuando uno se va haciendo más mayor ocurre eso. El otro día me decía también Daniel Samper, un amigo mío que es colombiano y que conocéis, un periodista acreditado, que ha estado muchos años de su vida pues repartiendo su Cartagena de Indias natal con España y con otros lugares, y a medida que va pasando el tiempo me tira más la raíz. Pero yo tengo una particular, y yo viví varios años en Sevilla. Estos años en Sevilla marcaron de una manera muy profunda también mi manera de ver las cosas. No perdí ni un gramo de mi vasquidad. Y sin embargo creo que mejoré, sinceramente creo que me enriqueció con una posibilidad de ver de una manera más sensual o más hedonista las cosas, ¿no? Pero sí que cada día que pasa me siento más llamado por la casa. La raíz te tira. Tengo la sensación de que me está diciendo, bueno, ¿cuándo vuelves a casa, sabes? Y como vasco lo de ETA debió ser por doble motivo, por el dolor y por el horror. Por el dolor y por el horror, y porque eran de nuestra edad. Quiero decir que este es un proceso que lo hemos ido viviendo todos de una manera muy dramática, pero algunos lo hemos ido viviendo
en la edad, es decir, tenían mi edad cuando empezaron, han ido creciendo como yo he ido creciendo, eran de los nuestros, de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro mundo. Hemos ido asistiendo a esa evolución espantados, horrorizados, avergonzados, humillados, y atravesando de una manera completa nuestra vida. Y entonces, pues lo hemos podido sentir, como todos los periodistas, como un elemento de nuestro trabajo que ha sido brutal, al tiempo como una especie de carga personal en la biografía de mi tierra, de mi pueblo. ¿Cómo puede estar pasando esto en nuestra tierra? ¿Cómo se puede estar haciendo esto en nuestro nombre? ¿Cómo se atreven a decir esto? ¿Qué nos ha pasado si son de nuestra edad? Yo el día que les vi en el juicio a los que tuvieron encerrado a Ortega Lara, que estaban metidos en aquella jaula en el juicio, les miraba allí, unos tíos de mi edad, con unas camisetas y miraba y decía, estos hombres han estado teniéndole a este señor metido en ese zulo, ¿no? Como si fuera un perro, igual. Y luego seguramente después de dejarle allí el plato con las 4 cosas para comer, irían a casa y estarían en casa a lo mejor diciéndole al chaval, oye, no contestes así a tu madre, ¿eh? Oye, vamos al fútbol. O sea, ¿qué nos ha pasado? Yo decía, son de mi edad, somos nosotros. ¿Qué ha ocurrido aquí? Por eso digo que este drama tremendo de ETA lo he ido viviendo, como tantos otros, pues con una cantidad de sensaciones que todos hemos compartido y con algunas más que son las que ahora añado, las de estar permanentemente viéndote fotografiado, en cierto sentido, mirándote en el espejo y avergonzándote, ¿no? Y teniendo que contarlo, sí. Lo de ETA, lo que vino también después con el GAL, de hecho, en tus entrevistas, aunque hubo una época en que a Iñaki malévolamente le llamaban Sor Iñaki de Calcuta, pero tus entrevistas eran tremendamente educadas, pero tremendamente directas. La prueba, una entrevista que hizo en plena debate, polémica y escándalo de los GAL al entonces presidente del gobierno, Felipe González. ¿Organizó usted el GAL, señor González? Jamás se me hubiera ocurrido. Yo soy un demócrata de toda la vida, convencido de que solo se pueden utilizar instrumentos democráticos para luchar contra el crimen. ¿Autorizó usted la guerra sucia contra ETA? Nunca autoricé ni nunca encubrí. Repito que en ningún caso ni lo toleré, ni lo consentí y mucho menos lo organicé, obviamente. Hemos escuchado hace un momento en el telediario, Felipe Alcaraz decía, ya está claro, Felipe González es el hombre X. Pues yo creo que tendrá que asumir su propia responsabilidad el señor Alcaraz y demostrarlo. ¿Le dijo algo Felipe González después de la entrevista, en los días, horas, minutos siguientes? No mucho, había mucha. Bueno, para que la gente se haga una idea, bueno, ahora esto lo ves y ya está, pero claro, aquel día, esto empezó a las 9:30 de la noche, en directo, en esta casa, el telediario que lo precedió, de media hora, 20 minutos fueron dedicados al GAL. Estaba al rojo vivo. Hubo 8 millones de espectadores en una entrevista política. Estaba aquello absolutamente al rojo vivo. Entonces, pues sí, la conversación tenía un carácter un poco, pues, tercer grado, no había ahí mucha filigrana que hacer, había que preguntar por derecho, hubo mucha tensión. No, a la salida no hubo tiempo. ¿La salida, tiempo después? No, mucho tiempo después. Es que yo a Felipe González le conocí hacía muchos años, pero yo nunca había estado con él nada más que haciéndole entrevistas. Había gente que se creía que nosotros estábamos... No, cuando le entrevistaba estaba con él, además nunca había ido a estar con él para nada. Pasado ya muchos años, cuando él dejó de ser un día presidente de gobierno, me dijo, hombre, yo creo que tú y yo tenemos pendientes una larga conversación. Después de 30 años, estuvimos ahí hablando así. No, aquel día había una tensión extraordinaria, como lo evidencia, como digo, el hecho de que el telediario durara 20 minutos con el GAL como gran argumento, estaba aquello absolutamente a rojo vivo. Por eso que ahora hemos visto con tal naturalidad, pues en su momento fue fuerte. Y en aquel plató, en aquel momento había mucha electricidad, ¿no? Tú dices en algún momento, yo estuve en casi todas por mi etapa vital, como periodista. Yo me di cuenta un día de esto. O sea, yo un día me di cuenta y dije, si yo soy... En París, en el mayo del 68. Sí, claro. Yo digo, de profesión, yo soy contemporáneo. O sea, yo soy contemporáneo y profesional. O sea, porque dice, yo he conocido el franquismo. No, cuando Franco se muere yo tengo 33 años. O sea, no es que le he conocido. Le he conocido casado con 3 hijos. Mayo del 68, un fenómeno de nuestro tiempo. Yo estaba allí. Me da vergüenza decirlo porque todo el mundo parece que estaba allí, pero bueno, yo estaba allí, concebimos allí, mi mujer y yo, nuestro primer hijo, yo estaba allí. Se muere Franco, digo, yo era director de Radio Sevilla, Iñaki, la emisora de equipo de Llano, cuando se muere Franco, Iñaki, es que todo me toca... Iñaki, perdón un segundo, yo voy a presumir, he cortado la palabra Iñaki Gabilondo, pero vamos a escuchar a Casado en directo sobre la polémica de ayer. El presidente del Partido Popular fue plantear 2 ofertas al Gobierno de España. Lo hice además siendo consciente de que somos el partido mayoritario en el Congreso, sacamos 50 escaños al Partido Socialista y tenemos la mayoría absoluta en el Senado.
Por tanto, es la primera vez que el partido que lidera la oposición es el partido que mayoritariamente ganó en 2 ocasiones, hace apenas 2 años, ampliamente las elecciones generales. Por tanto, estamos en una ruptura de paradigma político en España, en la cual es la primera vez que un partido que no gana las elecciones, a través de una moción de censura con unos socios muy poco recomendables y con una excusa muy poco consistente, desaloja al partido que los españoles decidieron que gobernara sus vidas. Y, por cierto, en 2 ocasiones, y la segunda de ellas con más apoyo. Yo, aún así, desde el principio dije que había que remar juntos en las cuestiones fundamentales. Insisto, y propuse 2 acuerdos. El primero era apoyar los presupuestos si se mantenía la senda de déficit, el techo de gasto estimado, y las previsiones presupuestarias que habíamos pactado entre muchos partidos. Está hablando de la consecuencia de esa ruptura de relaciones. ¿Creen que Iñaki, crees que van a bajar las aguas en el Partido Popular, en el Gobierno con la respuesta? Estamos en campaña electoral, no van a bajar las aguas de nada. O sea, estamos en campaña electoral y dentro de 5 minutos tenemos elecciones en Andalucía, primer capítulo del serial que estamos ya metidos en la lógica natural de las campañas electorales, con todo lo indeseable que pueda ser, pues, rupturas y cosas de este estilo. Bueno, pero el Gobierno tiene que amarrar sus relaciones no ya con el líder de la oposición, sino con sus propios aliados de parlamentarios, que tampoco es tan fácil de conseguir, ¿no? Estamos en campaña electoral y esto va a ser Hoy está además muy contento Pablo Casado. Ayer tuvo una intervención que fue aclamada por su partido, salió muy contento. Hace 10 minutos parecía que era el próximo Hernández Mancha, ahora ya lo consideran el nuevo Cánovas del Castillo, le está encantado. Y ahora mismo pues el partido va por ahí y no creo que haya muchos cambios. Los demás estamos en campaña electoral, o sea, no nos hagamos ilusiones colegiales, ¿no? Retomando el asunto que decías, Iñaki estuvo allí y lo contó, en París en el 68, y el 23F aquí, y el 23F, no sé qué, y el 11M, no sé, el micrófono cuando empieza hay un muerto, no, que hay 2, que hay 8, que hay 15, que hay 30, o sea, digo, caramba, es que casi todo el gordo me toca en un balcón privilegiado para verlo, ¿no? Pues te va a tocar recuperarlo, aunque lo habrás visto muchas veces, ver Iñaki Gabilondo aquella noche larguísima del 23 de febrero de 1981, cuando Televisión Española está tomada por los militares. Buenas noches. En el contexto de los hechos ocurridos esta tarde en el Congreso de los Diputados, Televisión Española quiere informar que al filo de las 8 menos cuarto de la tarde, fuerzas militares con material blindado y a las órdenes de un capitán ocupaban las instalaciones de Radio Televisión Española. Se dirigían en primer lugar a las instalaciones de televisión, a cuyo director daban orden de que la emisión continuara con toda normalidad. Iñaki Gabilondo dando la cara y sobre todo Fernando Castelo. Debutando, ese día es la primera vez que me coloco yo ante una cámara. Eras director de informativos, pero no presentabas. No, y a partir de ese día dices, yo quiero ser periodista y no tanto directivo, ¿no? Cuando acaba todo, o sea, cuando acaba toda esta historia, yo entonces aprendí muchas cosas, ¿eh? Yo aprendí que cuando solo hay una televisión, esa televisión no es exactamente un medio de comunicación. Con el gobierno secuestrado, con el Parlamento secuestrado, la jefatura del Estado, el rey, la Junta de sus secretarios y Televisión Española eran poderes de una responsabilidad brutal. O sea, entonces, cuando teníamos la grabación de lo que había ocurrido, la escena que hemos visto 1000 veces, que no se dio en directo, que la teníamos aquí, pues cuando se decide no emitir aquello hasta que salgan los que estaban allí, hasta que acabara aquello con bien, yo como periodista que sabía que en mi vida iba a disponer de un material mejor que aquel, jamás en mi vida, aunque la decisión no dependía de mí, la tomaban quien la podía tomar, yo me di cuenta, me descubrí a mí mismo compartiendo la opinión de que aquello se tenía que someter a un bien superior. Entonces aprendí muchas cosas también. Y al acabar esto aprendí otra cosa también, ¿no? Que cuando uno se dedica a esta profesión en una tensión como aquella, es muy peligroso estar metido en el centro de grandes borrascas políticas, etcétera. Dije, a partir de ahora, señoras y señores, ha sido un placer, pero yo me voy a dedicarme al periodismo por mi cuenta, porque andar metido en la vorágine, yo voy a triunfar con mis éxitos y voy a fracasar con mis fracasos. Pero a mí no me triunfa ni me fracasa la bronca política que he visto que se monta aquí detrás. Y desde entonces digo, no quiero un despacho, no quiero un cargo, no quiero una secretaria, no quiero nada. Yo voy a remar con mi propia lancha, ¿no? Y mucha gente asegura haber visto la entrada de Tejero en directo en la tele, pero no fue cierto. Se escuchó en la radio y solo se emitió al día siguiente, cuando ya, tras el pacto del Capó, salen los... Pero yo lo vi en directo. Y os invito tú fuiste de las pocas personas a que os imaginéis
que lo estáis viendo sin saber cómo acaba. Porque y sin saber lo que es. Llega ese momento, de pronto ves una guardia civil, ¿esto qué es? Es que estábamos, nosotros como era rutinario la votación, pues se sabía que no había duda ninguna que iba a ganar Roberto Carlos Sotelo, no había otras televisiones, no había que competir con nadie, estábamos grabando aquello para darlo en el telediario de la noche, no había sorpresa de ningún tipo, solo que yo en mi despacho tenía los monitores, pues Eurovisión, los monitores normales, entonces yo en mi despacho vi aquello en directo, ¿no? Entonces yo digo, solo os invito, como lo habéis visto 1000 veces, ahora imaginado que lo estáis viendo sin saber cómo acaba, sin saber qué quieren decir los balazos, qué quiere decir que la gente se desplome, qué pasa con aquello, ¿no? Entonces son experiencias imposibles. ¿Tú piensas que hay muertos? No te da tiempo a pensar mucho. Piensas que efectivamente está pasando algo muy parecido a una matanza, puede estar pasando algo parecido a una matanza en un primer momento. Pero claro, cuando un ratito después pues ves por la ventana que vienen los tanques hacia... Regimiento Villaviciosa. Sí, nosotros no sabemos qué es Regimiento Villaviciosa, sabemos que venían los tanques y que luego subían por las escaleras de esta casa, correr con las botas, el ruido que lo estoy viendo, bum, 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 vestidos de uniforme de campaña con las armas, ¿no? Pues, en fin, pues sí, que me tocó también vivir eso en una posición muy de director de informativos de la única televisión el día que pasaba todo aquello. Y entonces he tenido esta sensación de haber sido... Los Beatles, por ejemplo, son de mi edad. El primer disco de los Beatles que llegó a San Sebastián me lo regaló la hija de un coronel donde yo hacía la mili, cuando no sabíamos todavía qué era aquello. O sea, eso es lo que digo que me ha dado a mí una sensación que a toro pasado he descubierto como un privilegio. He ido viendo las cosas cuando no sabía cómo iban a evolucionar. ¿Qué quería decir esto que empieza de ETA? ¿Qué quiere decir esto de los Beatles? ¿Qué quiere decir esto del golpe de Estado? ¿Qué quiere decir esto? Y me ha ayudado mucho. Y me siento bastante contento de decir que en todas estas situaciones lo que yo en aquel momento pensaba que tenía que hacer es lo que ahora creo que tenía que hacer. O sea, no... La vida te da oportunidades en tu puesto profesional, y más a ti, que a casi nadie, de vivir momentos duros, durísimos, la tensión del 23F, contarlo, y poco después te da también la revancha de vivir un momento muy feliz. Tú hablas de muchas citas, el 68 en París, la muerte de Franco, el 20 de noviembre del 75, el 23 de febrero del 81, pero seguramente la que más ilusión le hizo fue pocos meses después del 23 de febrero del 81, fue en concreto un 26 de abril de ese mismo año del 81, una tarde en Gijón. En la frontal de castigo, entra Alonso, va a saltar Satrústegui, despega Casta de puño, en la frontal, va a tirar Gorri, va a ver el gol. ¡Gol de la Real Sociedad! Pasó una cosa en esta casa ese día. ¿Qué pasó? Hombre, pasó que yo Por decía... cierto, me han traído aquí para que, para que la veas, la bufanda de la Real, el banderín de la Real, la camiseta de la Real, muchas gracias. su equipo. ¿Qué decías que pasó en esta casa? Bueno, que pasó que como o el Madrid o la Real iban a quedar campeones, en el fondo yo les dije, mirar, si gana el Madrid, pues está bien, pero como gana muchas veces no es tanta noticia, como gana la Real es notición. La prueba de que fue notición, hicimos inmediatamente en el telediario un programa de media hora sobre la Real. Los compañeros del Madrid, en fin, discúlpenme, se subían por los árboles. Máxime cuando yo les dije, hemos de empezar el telediario con la imagen de Stili, que hay estos, de rodillas, la imagen congelada, cuando en el campo de Zorrilla descubren que pierden la Liga y se quedan paralizados. Le digo, hombre, yo soy de la Real y me hace un poco de ilusión esa escena, pero reconocedme que es noticia. Reconocedme que es noticia. Aceptaron que era noticia, un poquito regañadientes, pero sí, fue una alegría. ¿El partido lo hiciste por la radio o como el 23F tenías un monitor recibiendo imágenes del Molinón? Sí, pues así. De todas maneras hay un gol para mí más histórico que ese. Ese ya sé que es el más histórico para mi equipo de la Real, pero cuando yo era pequeño, un día la Real le ganó al Madrid. Nosotros éramos antimadridistas de nacimiento, o sea, eso como... sin mérito ninguno, ni de mérito. Como soy de raza blanca, pues soy antimadridista. Lo cual no me impedía tener una profunda admiración por el Madrid. El jugador que más he admirado en mi vida, con mucha diferencia, es Alfredo Di Stéfano. Pero no le ganamos nunca. Y un año le ganamos con un gol que metió Elías Querejeta. Sí. Y Elías Querejeta, que yo le apreciaba y me apreciaba y que nos quedamos, éramos muy buenos amigos, pues siempre que nos veíamos decían, Elías, cuéntame otra vez aquel gol. Que estaba yo en el campo cuando el balón aquel, llorando, entró pegando el poste y tal. Sí. En Atocha. Se habla mucho de aquel triunfo de la Real Sociedad, pero aquellos años, yo tendría 14, 15 años, era imposible que no te deslumbrara la Real. Un equipo que irrumpe, todos son jugadores vascos, excepto López Ufarte, que nace en Fez, Marruecos, y Diego,
que había nacido en Monforte de Lemos. Yo lo veía por los cromos. Alconada, Celayeta, Jate, Cortabarrera, Olaizola, Alonso, Diego Zamora, Idígoras, Satrústegui y López Duarte. Es el equipo, el 11. Pero un año antes, en el Bernabéu, empatados a puntos con el Madrid, van ganando 0-2 a falta de 5 minutos, partido televisado. Y sin embargo... Marca 1-2 García Hernández y después un penalti, un balón controlado por Alonso en el pecho. ¿Te acuerdas del partido? Pues sí. No hay quien lo olvide. Y todos los jugadores que tú has mencionado ahora, Arconada, Celayete, cuando te digan aquella liga que la Real perdió, siempre te dirán en el Bernabéu ese penalti que se lo inventó, se equivocó el árbitro. Yo estaba en el campo con Javier Pradera, Elías Querejeta y Sancho Gracia. Nos queríamos comer al árbitro con patatas fritas. Bueno, empató a 2 en Madrid, y aquel puntito que nos hubiera hecho al final falta, pues no, voló. Bueno, ¿alguna pregunta brevísima? Javier Ayuso, Carlos Cue. Hola, Javi. ¿Qué tal? Iñaki, bueno, primero enhorabuena por este programa que te mereces. A mí me ha impresionado mucho lo que has dicho al principio de que la armonía, si se tiene voluntad, se logra. ¿Tú crees que es un problema ahora que no haya ninguna voluntad de armonía en la política en España? Bueno, yo eso le concedo importancia. He contado una razón en nuestra familia. Hay otra. Yo vi, como todos nosotros, que la Constitución, ¿no?, produjo el formidable milagro en su momento completamente inimaginable de aquel encuentro, el cual aprendimos para nunca más poder olvidar que la voluntad es capaz de lograr cosas. Porque ahora la gente ve a los padres de la Constitución y le parecen unos señores todos iguales vestidos de traje, pero es como si ahora Aznar y Otegi estuvieran sentados. Entonces, asistir a aquello y ver que sale te marca para toda tu vida con la idea de que la voluntad hace milagros. Con voluntad se encuentran las soluciones y sin voluntad no hay herramienta que valga. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuál es el mecanismo ideal para establecer? No hay mecanismo ideal si no hay voluntad de acuerdo. Si hay voluntad de acuerdo, se encuentra el mecanismo ideal. Yo, entre mi familia desde pequeño y lo que aprendí cuando vi asombrado lo que estaba pasando en la Constitución, he aprendido, y me lo creo para siempre, que la única solución para resolver los grandes problemas está en la voluntad de afrontarlos con la intención de resolverlos. La primera vez que se reunieron los padres de la Constitución, la primera decisión que tomaron fue que iban a tomar una decisión. No nos levantamos de aquí sin llegar a un acuerdo, porque decidimos ahora que vamos a buscar una solución. Yo eso veo ahora que no existe y por eso tengo dificultades en hacerme ilusiones respecto a la solución de los grandes problemas, ¿no? Carlos, me quedé sin tiempo para que preguntaras. Bueno, si es de medio segundo... No, de medio segundo Iñaki Gabilondo. No, es que tengo tantas cosas que preguntarle. No, pero es que es verdad que a mí me interesa mucho que siempre él habla mucho de los jóvenes, y además rechaza esa idea de cualquier tiempo pasado fue mejor. Y me gustaría saber si Iñaki Gabilondo piensa que este país le ha fallado a la generación más joven. Bueno, lo que pasa es que este país lleva demasiado tiempo preguntándose qué va a pasar en vez de preguntándose qué vamos a hacer. Y esto es lo que ocurre. Esa es la mejor manera de fallar a los jóvenes, ¿eh? Es decir, ¿qué va a pasar? Estamos todos mirando a ver qué va a pasar, aguardando que llegue el santo advenimiento, que lleguen los vientos favorables, pues sin recordar lo que decía Séneca, que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde quiere ir. Entonces tenemos dificultad para localizar vientos favorables porque no tenemos trazado una cosa. ¿Y por qué? Porque estamos esperando a ver si llega el viento favorable. La respuesta para los jóvenes no es qué va a pasar, es qué vamos a hacer. Y cuando decidamos formular la pregunta correcta, empezaremos tal vez a encontrar alguna respuesta. Cuando me hablabas de los vientos, creí que me ibas a decir la respuesta está en el viento, que Bob Dylan seguro que estaba tú ahí para contarlo. No, se lo perdió. Le fallé. Iñaki, es un placer. Quédate luego a tomar un café, un colacao con nosotros. Con mucho gusto. Y tenemos que seguir avanzando, pero ha sido un placer. Gracias a todos. Y bueno, Muchísimas gracias. Nosotros vamos con